Hola planeta, es un placer encontrarnos hoy. Este es Mundo Holístico con Patti Galván y estamos en el espacio de donde trabaja y donde hoy nos encontramos con Selene Frías. Un gusto, Selene, ¿cómo estás? Hola Patti, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y qué gusto saludar a todos los que nos estén escuchando hoy y en el futuro. Y estamos en Hadara Spa, desde la colonia Jacarandas en Tlalnepantla. Sí, es un hermoso lugar donde Selene está trabajando sobre todo lo que ella puede brindar al servicio para que todas las personas que puedan estar en sus talleres o en sus charlas o en sus consultas individuales puedan tener un espacio y un momento para ampliar su conciencia. Hay muchas herramientas siempre y bueno, algunas serán importantes y harán cambios en ustedes y esta es una de las herramientas que Selene puede poner al servicio. Platícanos, Selene, ¿cómo llegaste a este espacio y cuál es lo que tú brindas al servicio para ampliar la conciencia y que las personas puedan encontrar quizás un mayor equilibrio, felicidad, alegría, gozo, placer? Mucho gozo y mucho placer. ¿Qué más es posible? Pues mira, yo conocí Hadara Spa con su dueña, se llama Jessica, la dueña de Hadara Spa, y ella me brinda un espacio aquí en donde yo puedo dar mis clases de barras, de access, donde puedo dar talleres y también un consultorio donde yo doy las barras. Y bueno, Hadara tiene muchísimos otros servicios de spa padrísimos que en otra ocasión les contaremos de qué se trata y ahí les vamos a dejar como abajo del video como las cosas que se dan aquí en este spa y la dirección y los teléfonos por si gustan contactarlos. Platícanos, yo he tenido oportunidad de tener una consulta de barras y te puedo decir que la primera vez que me corrieron las barras para mí fue maravilloso. No sé qué pasó, pero algo en mí verdaderamente cambió. Me generó como haberme liberado de no sé ni de qué, de algo, de eso, pero fue como una nueva sintonía, la alegría, el gozo, el placer, de una manera tan fácil que entonces me encantaría que nos pudieras compartir qué es Access y qué son las barras y cómo para ti ha generado un cambio en tu vida. Ay, wow, hasta se me pone chinita la piel. Mira, el lema de Access es empoderar a la gente a saber que sabe. Y esto ha sido tan maravilloso como entender que yo sé. No sé qué, pero yo sé que sé. Y como llevar este empoderamiento a mis hijos, a saber que ellos también saben, ¿no? Y bueno, Access es una serie de herramientas que te permite abrir tu conciencia. Entre esas herramientas te enseñan a vivir en la pregunta. Como seres humanos nos encasillamos siempre en las respuestas. Y entonces como que te vas metiendo en una caja y estás así, ¿no? Y estás en tu caja. Y puedes conocer otras técnicas, pero no te quieres salir de tu caja. Porque siempre estás buscando respuestas, ¿no? No sé si les ha pasado, bueno, a lo mejor no, a ustedes no les pasa, nada más me pasó a mí. Que, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me dejó el novio? ¿Por qué no ¿Y si hay algo malo en mí? ¿Y qué tal que yo hice esto? ¿Y qué tal que yo me equivoqué? O cometes un error y sí, yo tuve la culpa ¿no? No, y a mí me pasa bueno, ok, voy a hacer la pregunta y entonces quiero la respuesta perfecta. La respuesta y la solución perfecta, ok, ya entré en la pregunta y busco, tengo una respuesta, pero además me dedico tiempo a encontrar esa respuesta perfecta o el momento ¿Y qué crees? perfecto. O sea, que vas encontrando respuestas
y ninguno te satisface porque no es lo que tú quieres escuchar. Y eso, en lugar de ampliar tu conciencia, de expandirla, la vas haciendo chiquita, 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 y te sigues metiendo en la caja, ¿no? Entonces, lo que hace la pregunta es que te vuelve expansivo. No es que la pregunta en sí vaya a resolver tu vida, es que la pregunta te abre una gama de posibilidades. A mí me gusta como repetir esto que he escuchado tanto en Access, una gama de posibilidades infinitas en donde tú puedes elegir qué es lo que te va a contribuir más en tu vida. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, preguntar, es que ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Qué más es posible? ¿Qué más hay aquí para mí? Y creo que también requiere de esta apertura y de estas ganas de hacer una pregunta y soltarla. Exacto. Soltarla y hacerte cargo de poder elegir, de que tienes esta sabiduría, como tú decías, de elegir. Entonces es preguntar, soltar, elegir. Exactamente, tú haces la pregunta y no respondes, ¿no? Y cada que quieres responder a la pregunta que ya hiciste, te muerdes la lengua, así, y no respondes, ¿no? Entonces es esta parte de decir, ¿cómo puedo mejorar esto? Si estás son las preguntas básicas de Access Consciousness. Access Consciousness fue creada, es una técnica creada por Gary Douglas y el Dr. Dain Heer. Entonces, haces las preguntas básicas, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Qué más es posible? Si estás muy triste, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Qué más es posible? ¿Qué más hay aquí para mí? Si estás muy contenta, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Qué más es posible? ¿No? Entonces, a veces estamos como metidos mucho en el drama. A mí no me gusta el drama, a todos ustedes sí, pero a mí no me gusta el drama, ¿eh? Entonces, cuando estás muy metida en el drama, puedes hacer la pregunta, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Qué hay de bueno en esto que estoy viviendo? Y esta pregunta, la verdad, les voy a compartir. Un día yo estaba metida en el drama y entonces en estos grupos de comunidades de apoyo que formamos, que participamos Selene y yo en uno de estos grupos, me pone ya en el chat individual y yo pues, ¿cómo estás? Y bueno, me descosí en el drama. Y es cuando me di cuenta, cuando me haces la pregunta, ¿cómo esto que estás viviendo contribuye? ¿No? ¿Cómo contribuye esto a tu vida? Esto a tu vida, yo fue cuando dije, ¡ah! O sea, fuera drama. A ver, o sea, ni supe qué responder, no tenía la respuesta. Y fue cuando te respondí, no sé. Y entonces fue cuando me haces otra pregunta, a la cual tampoco tenía la respuesta, y me hiciste 4 o 5 preguntas, y fueron esas preguntas a las que no tenía respuesta, fueron las que me hicieron el espacio, el abrirme en esa caja que estaba yo metida de drama. Sí, y es padre porque cada que haces una pregunta, hay un espacio en tu energía, y se abre un espacio en el subconsciente y ni cuenta nos damos, ¿no? Entonces, ¿qué hay de bueno en esto que estoy viviendo? Y a lo mejor es algo muy malo, a tu juicio es muy malo. Y solamente hacer la pregunta y sin dar ninguna respuesta. ¿Qué hay de bueno en esto que estoy viviendo, no? Y entonces, pero, bueno, esa es una de las herramientas de Access, es hacer preguntas, ¿no? Otra de las herramientas de Access es ¿cómo sería tu vida si vivieras sin juicio? Entonces te das cuenta que estoy haciendo una pregunta, ¿no? ¿Cómo sería tu vida si vivieras sin juicio? Y esto es otra de las herramientas que nos enseñan a estar como constantemente viendo, esto es un juicio, estoy haciendo un juicio, ¿no? Interesante punto de vista, que tengo este punto de vista, ¿no? Entonces es padrísimo seguramente a nadie le pasa esto, a lo mejor nada más a mí que me equivoco y digo,
ay, qué pendeja soy. Perdón, ya dije groserías, pero Está bien, es como, a veces eso decimos, ¿no? O somos nuestros jueces más duros. Sí, exacto, eso es lo que dice Gary Douglas en el manual de barras, cuando aprendes la clase de barras. Dice que el peor juicio es el que nosotros estamos haciendo constantemente sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, como a nadie le pasa que se diga, ay, qué pendeja estoy, de verdad, entonces, en lugar de estarte haciendo ese juicio tan fuerte, puedes decir, interesante punto de vista, que tengo el punto de vista que me siento pendeja porque me equivoqué, ¿no? Y es como si le bajaras ese peso, ¿no? Como el pesa el decir qué interesante punto de vista que tengo este punto de vista. Este punto de vista, entonces hay un peso diferente. Que realmente no es tanto como las palabras que utilizas, sino la energía que percibes de porque hay gente que no se acuerda, interesante punto de vista, ¿no? Y luego que dice, por ejemplo, mi mamá, que luego me dice, creo y destruyo. No, mamá, es destruyo y descreo. Y entonces, digo, ¿sabes qué? Dilo como tú quieras. Es como te salga. Lo importante es percibir como la energía de la frase, de lo que tú quieres decir. No es tanto como que me tenga que salir igualito que le sale a Gary Douglas, ¿no? Entonces, eso es como lo importante, ¿no? Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista que no se hacen preguntas. Interesante punto de vista, que tengo el punto de vista que no me acuerdo de las palabras, ¿no? Entonces, de todos esos juicios que tenemos sobre nosotros mismos, que nos van provocando inseguridades, entonces, hacer esta parte de vivir sin juicio, de dejar de enjuiciarte, o por ejemplo, si yo veo a una persona que me hace enojar y en lugar de decirme yo qué pendeja soy, yo le digo que vaya, qué pendejo entonces puedo decir, interesante punto de vista, que tengo el punto de vista que él es tal cosa, ¿no? Ajá. O que ella me hace enojar, ¿no? Y probablemente al estar tú en esta energía más ligera, este punto de vista que tú te empiezas a crear sobre ti o sobre otro, tu energía cambia, o tu sintonía cambia, tu vibración cambia, tu estar parada en la vida cambia, y hace que probablemente tu entorno empiece a generarse en un ambiente, digámoslo, más ligero en energía, más armonioso. Exacto, ¿no? Y de hecho hay una herramienta que se llama ligero y pesado, ¿no? Entonces a veces preguntas, no sé, cuando, oye, ¿te puedo entrevistar? ¿Esto es ligero para mí o es pesado para mí? Y entonces fue muy ligero, porque es esta parte de jugar, de crear, de decir, y de, ¿qué voy a decir, no? Y pude haberte dicho que no, y qué tal si estoy diciendo malas cosas de Access, y qué tal y yo estoy empezando, ¿no? Y de pronto también como pensar, ¿y qué tal si no hay nada malo en mí? Sí. ¿Y qué tal si no hay cosas buenas ni malas, no? Sí. Entonces, ¿y qué tal si desde esta manera contribuyo? ¿Y qué tal si desde esta manera pongo al servicio desde un lugar de mi corazón abierto al servicio para alguien más, ¿no? Sí, entonces cuando a veces nosotros usamos esta herramienta de ligero y pesado sin darnos cuenta, porque cuando te pasa algo muy padre, entonces cuando te pasa algo muy padre te sientes así, está como flotando y sonríes, ¿no? Eso es ligero. Y bueno, para mí. Y entonces cuando te pasa algo que no te agrada, el mismo cuerpo se contrae y se pone así, ¿no? Eso es pesado. Entonces son una serie de herramientas que te van presentando y que incluso hay mucha información en internet, muchos videos y muchas clases de grandes facilitadores que están en YouTube y que son gratuitas y que tú puedes irlas haciendo, ir tomando esas clases y ir anotando como las preguntas, como todo lo que ellos van diciendo, y eso te ayuda como para soltarte más en hacer preguntas, en conocer las herramientas, en manejarlas, y es ligero. Claro, a veces
hay clases que sí se vuelven un poquito pesadas, pero no porque estén aburridas o sean malas, ¿no? Sino se vuelven pesadas en el sentido de que estás trabajando, tu energía está trabajando con el tema que ellos están viendo, y es padrísimo porque no te das cuenta y sueltas, ¿no? Sí, cuando en una de las videos que ponen, poner al servicio todos estos videos, todas estas herramientas de manera gratuita, para mí a veces es como estas puertas, infinitas puertas, que lo que me sucedió es que pareciera que yo nada más conocía un camino, una técnica, una herramienta, ¿no? Y cuando se ponen estas tantas otras herramientas en la plataforma de Access, son estas puertas que se abren y que cada uno puede elegir cuál abrir y en qué momento, ¿no? Y es la diversión de poder ampliar nuestra conciencia de la manera que sea más ligera para mí, donde este es mi camino, no es el deber ser, sino es lo que para mí puede funcionar en un momento. Y fíjate que yo cuando empecé a ver las clases y yo decía, ay, pero ¿por qué se ríen? Si esto me está doliendo, ¿no? Y entonces ya después empecé a entender que Access se sale de cualquier estructura, de cualquier forma, ¿no? Entonces es divertido, encuentras gozo, y a veces te están friendo, así es como una frase que utilizan mucho cuando te llega una pregunta y sabes que te dieron, es como poner el dedito en la llaga, y ahí te va, ¿no? Entonces dices, ya me estás friendo el cerebro, ya me freíste, ¿no? Y lo haces desde otro espacio, desde la risa. Y a veces, a mí por ejemplo, el sarcasmo me molestaba mucho y empecé a entenderlo de una manera diferente, y ahora me río y me digo, ahora sí ya me freíste, ¿no? Y esa parte de que se sale de esa estructura de que tiene que ser toda seriedad, todo solemne, todo, no sé, ¿no? Y tiene que ver, yo creo, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, este trabajo con el gozo siempre, ¿no? Y esto para mí fue muy importante porque incluso hay mucha gente que se ríe y que dice, estoy contento, pero realmente no conoce la energía del gozo, ¿no? Y eso es algo que se despierta mucho en Access, ¿no? La energía del gozo. Sí, en estas estructuras buscamos mucho ya sea la risa o el llanto, quizás para enmascarar otras emociones, pero lo que yo te escucho es que a través de Access has encontrado como esta naturaleza del gozo por el gozo mismo de manera muy fácil, muy armoniosa, muy plena también. Claro, por supuesto. Sin embargo, también estuve metida en el drama. También hice un proceso en Access que para mí fue fuerte, ¿no? De hacer preguntas realmente que me llegaran y que me pusieran vulnerable, porque esa es otra parte de Access, estar en vulnerabilidad. Muchas veces hemos confundido que ser vulnerable es ser débil, sí. Y en Access ser vulnerable es lo que yo entiendo, a mi punto de vista. Ser vulnerable es estar abierto a recibir lo que a tu juicio es bueno y lo que a tu juicio es malo. Entonces te pones vulnerable a sentirlo, ¿no? A hablar, y te expresas, ¿no? Entonces sí estuve trabajando mucho, en mi caso particular, con esta energía de la muerte, ¿no? No es que yo me quisiera suicidar, ni que yo quisiera matar a nadie, no, es como me puse vulnerable en este sentido. ¿Estarías dispuesta a matar a la mujer que eres? Y hace rato en la mañana leía una pregunta que hacía, alguien la posteó en el Face, una pregunta de Gary Douglas que decía algo así de que ¿por qué sigues eligiendo las limitantes de que no te dejan avanzar? ¿Desde dónde sigues eligiendo, no? Y entonces yo seguí eligiendo como lo mismo y no era expansivo para mí, a pesar de tener un recorrido en diferentes técnicas como la
gestal, como la tanatología, como Theta Healing, incluyendo la danza, que ahí habían cosas en las que yo no podía avanzar y en las que estaba estancada. Y entonces fue cuando yo conocí como esta otra parte de Access, que es, ¿estarías dispuesta realmente como a matar a la mujer que eres? Esa fue como una pregunta mía, como muy personal, como no quiere decir que a todos les funcione, ¿no? Y trabajar desde esa energía de empezar, ¿no? A hacer, no todo, digamos que a mi juicio no todas las preguntas eran bonitas, ¿no? Lo importante de hacer las preguntas es estarlas haciendo hasta que tu energía empiece a cambiar, hasta que ya no te provoque un sentimiento o una emoción, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hice esta pregunta, ¿estarías dispuesta a matar a la mujer que eres? Pues si la hace cualquier otra persona tal vez le mueva mucho, ¿no? Claro. O una pregunta que hizo una facilitadora que a mí me encanta muchísimo, se llama Elena Blanco, y ella la posteó y decía, ¿en qué espacio y en qué conciencia podemos ser y estar mi cuerpo y yo para ser la más pobre de todas las pobres de todo el planeta, en esta vida, en otras vidas, en otras dimensiones, ¿no? Y todo lo que esto es lo destruyo y lo descreo. Entonces, cuando yo empecé a hacer esa pregunta, pues entré como en shock, porque uno de las grandes dramas que yo traía en mi vida era la cuestión económica. Y entonces empecé a hacer la pregunta y para nada era ligera. Incluso ella alguna vez que yo también le hablé en el drama, yo le decía, es que creo que estoy haciendo las cosas mal. Y lo único que me contestó fue, ¿y si eliges hacer todo bien? Entonces, para mí fue así como que, tú no estás en mis zapatos, ¿no? Tú no estás viviendo lo mismo que yo, ¿no? O sea, o lo que puedes responder, si tú como tienes dinero, entonces pues a ti que te importa lo que ven los demás, es muy fácil decirlo desde allá. Pero sabes que al momento en que yo dije, sí es cierto, y si elijo hacer todo bien, entonces la energía empezó a cambiar. Y cuando empecé a hacer la pregunta, ¿estarías dispuesta a ser la pobre más pobre? ¿Y estarías dispuesta a matar a la mujer que eres? O sea, nunca respondí, sí, me voy a matar, me voy a asustar. No, obviamente no. Entonces, cuando yo empecé a hacer estas preguntas, la energía empezó a cambiar, ¿no? Y entonces pude darme cuenta de la creencia raíz desde la cual yo estaba funcionando, desde el punto de vista o juicio desde que yo estaba funcionando para jalar estas energías, ¿no? que no me permitían avanzar. Claro, y más allá de lo bien o de lo mal, muchas veces nos enfocamos solamente en unas estructuras. Tú hablabas desde este lugar de poder hacer todo bien, ¿no? Porque hacías todo mal. Pero también desde otro punto de vista es todo lo hago bien, ¿no? Todo lo hago bien. ¿Y qué tal que haces algo mal? ¿No? Porque también es esta posibilidad de también... ¿Y qué tal que no hay nada bueno y nada malo? Nada malo? Exactamente. No hay estas polaridades que nos dividen, estas polaridades que nos meten en conflictos, sino lo que yo creo o me ha sucedido al escuchar las preguntas, o ahorita que te escuchaba a ti, Selene, era como unir este todo y estas infinitas posibilidades donde no hay una en específico, sino que hay muchas, infinitas y todas, y yo puedo elegir cuál. Exactamente, ¿no? Tú puedes elegir si haces todo bien o quieres seguir haciendo todo mal. Y porque lo que para ti está bien, para mí puede estar mal, ¿no? Claro, entonces es son como puntos de vista de un juicio en el bien y mal que es mío y para ti puede ser otro. Y entonces en lugar de pensar, es que lo que está diciendo Pati está mal, interesante punto de vista, que ella tiene ese punto de vista, y no te lo digo a ti. Trabajar con esa herramienta es algo que es interno, que es para mí, que es en mi mente, es solo para mí. Sí, yo creo que esta herramienta que pones, yo creo que sería, es para mí, se ha convertido en básica
cuando en reuniones o conversaciones tenemos diferentes puntos de vista, ¿no? Y en lugar de convivir y compartir desde mi juicio y con tu juicio, es poner esta energía de interesante punto de vista. Y entonces ya rompes con ese juicio y la otra, ¿quién dice que la otra persona está mal? ¿Y quién dice que tú estás mal, no? Entonces, ¿qué tal que solamente es? Ahorita lo que acabas de decir es la energía. ¿Y qué tal que es? Esto es y solamente es con diferentes puntos de vista. Exacto. Muy bien, pues les parece, vamos a un corte y regresamos con Selene para que nos siga platicando y nos pueda compartir qué son las barras para ella, cómo las hace una sesión de barras y pues todo su punto de vista acerca de las barras de Access. Una sesión de barras de Access. Ahorita regresamos, muchas gracias.